En 1640 Portugal rompió su lealtad al rey de España y se independizó. Todas sus plazas en el norte de África siguieron al nuevo rey portugués. Todas, menos una, Ceuta. La pregunta de hoy no es por qué Ceuta no es marroquí, sino por qué una ciudad portuguesa durante más de 2 siglos acabó siendo castellana. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y daré respuesta a esa pregunta sin caer en el mito de la lealtad heroica de Ceuta a España. Memorias Hispánicas. Por su localización estratégica para controlar el estrecho de Gibraltar, Ceuta siempre ha sido una plaza muy disputada. No es de extrañar que tenga una larga historia de vinculación con estados ibéricos, como el Califato de Córdoba y el Emirato de Granada, además de poderes que hacían de su bandera el control de las 2 orillas del estrecho, como el Califato Hamudí o el Sultanato Meriní. Pero desde el año 1415 ha permanecido ininterrumpidamente en manos de potencias ibéricas cristianas. Ese año fue conquistada por el Reino de Portugal, que inició así su expansión por África y ultramar. Más adelante, al completarse la conquista de Granada en 1492, la Corona de Castilla también puso sus ojos en el norte de África como el próximo escenario de expansión. Pero el descubrimiento de un nuevo continente, al otro lado del Atlántico, hizo que las prioridades cambiasen por completo. El sueño de la reina Isabel de Castilla de conquistar el Magreb y cristianizarlo tuvo que transformarse en algo mucho más modesto. Los reyes posteriores se conformaron con establecer una serie de plazas fuertes del litoral magrebí, bajo el pretexto de asegurar las rutas comerciales, evitar nuevos intentos de conquista musulmana de España y combatir los ataques de corsarios y piratas berberiscos y otomanos. En 1580 murió sin descendencia el rey de Portugal, y Felipe II reclamó el trono. De entre los pretendientes, Felipe fue quien lo tuvo más fácil, por su gran poder y los ejércitos liderados por el duque de Alba. Con el apoyo de nobles y burgueses lusos, y tras una guerra, terminó formándose la Unión Ibérica. De hecho, aprovecho para hacer un inciso de que era la Unión de España, porque entonces ese nombre designaba a toda la península. Fue a raíz de la independencia portuguesa cuando el término pasó a referirse solo a lo que hoy conocemos como España. Portugal mantuvo sus leyes, su administración y su identidad diferenciada, pero compartía rey con la Corona de Castilla, la de Aragón y de otros territorios. Felipe II juró los fueros portugueses, de manera que Ceuta siguió rigiéndose igual que antes, solo que ahora el rey de Lisboa y el de Madrid eran la misma persona. Pero en 1580 Ceuta ya había dado una pista de por dónde irían los tiros. Tánger se había inclinado al principio por el otro pretendiente, Antonio, el prior de Crato. En cambio, Ceuta se decantó rápidamente por el rey de Castilla. No es que los lusos ceutíes sintieran un amor especial por Felipe II, es que venían padeciendo el abandono de su gobierno y necesitaban alimentos y pertrechos con urgencia ante la amenaza de un ataque musulmán. El rey de la dinastía de los Austrias les dio lo que necesitaban sin tocar su estructura política. Este es un detalle muy importante porque en los años de la Unión Ibérica, las relaciones económicas entre Ceuta y Andalucía no hicieron más que reforzarse, por lo que el enclave dependía del trigo, la pólvora y los refuerzos que llegaban desde el sur peninsular en vez de desde Lisboa. Ahora situémonos en el año 1640. La monarquía de España llevaba una década especialmente mala por la guerra de los 30 años contra varias potencias, entre ellas Francia, y la guerra de los 80 años contra los Países Bajos. La Corona de Castilla estaba al límite por su aportación desproporcionada en hombres e impuestos por las guerras de Europa, y el valido del rey, el conde duque de Olivares, propuso la unión de armas para que el resto de los reinos de la monarquía aportasen más. Eso generó muchas tensiones, pero las consecuencias más importantes fueron el estallido de sublevaciones en Cataluña y Portugal. Cataluña fue ocupada por Francia y tras una larga guerra y algunas cesiones, el rey castellano la recuperó. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el reino de Portugal. Al malestar por la unión de armas se sumaba el hecho de que la fuerza reunida por la unión de coronas no había podido evitar la pérdida de algunas colonias lusas en Asia, como por ejemplo la isla de Ormuz, según vimos en otro vídeo, o ataques sobre Brasil y otros territorios por parte de enemigos del rey de Castilla. Tampoco se habían cumplido sus expectativas de que comerciantes portugueses pudieran participar plenamente en los mercados de las colonias castellanas. Aristócratas y burgueses portugueses percibían que los beneficios potenciales de la unión se veían superados por los costes y riesgos, así que en diciembre de 1640 proclamaron rey de Portugal al duque de Braganza. La restauración de la independencia portuguesa se puso en marcha. Pero Ceuta, que entonces solo tenía unos 2000 habitantes, no se sumó al apoyo del nuevo rey luso. Esto se suele contar como un dato sin más, como si Ceuta, en un arrebato de amor por la monarquía de España, se hubiera plantado y jurado fidelidad a Felipe IV mientras el resto de Portugal se rebelaba. La historia real de cómo sucedió no es una admirable demostración de lealtad ciega.
Cuando llegaron noticias de la rebelión en Portugal, el gobernador de Ceuta, Francisco de Almeida, se quedó a la expectativa. Ganó tiempo para esperar a ver de qué lado soplaba el viento. Había sospechas de que estaba tramando entregar la plaza a los Braganza, pero una carta que envió a su hijo en Lisboa fue interceptada en Sevilla. Los leales a Felipe IV descubrieron que no había ninguna traición en marcha. Lo que pasaba era que acababa el mandato de 3 años de Francisco de Almeida y en Lisboa habían nombrado un sustituto, por lo que temía que el partidario de los Braganza cambiara la fidelidad de la plaza. La corte de Madrid se apresuró en mandar a un gobernador de confianza, el marqués de Miranda de Anta, el primero de origen castellano en la historia ceutí. Los emisarios lusos enviados a Ceuta y Tánger fueron apresados en el mar antes de poner un pie en las plazas norteafricanas. Hay que decir que nadie preguntó al pueblo ceutí si quería ser castellano o portugués, o más bien fiel a un rey u otro. La decisión de permanecer fieles a Felipe IV la tomó un grupo reducido, la pequeña nobleza de origen luso, algunos de los cuales habían nacido y crecido en Ceuta. Los soldados rasos, los pescadores, los comerciantes de poca monta o los esclavos pintaban más bien poco en el plano político, aunque luego se hizo un ceremonial para que secundaran la decisión de los dominantes. Hubo 3 factores muy terrenales que indujeron a la élite ceutí a mantener su lealtad a Felipe IV. El primero es el estómago, porque Ceuta no se alimentaba a sí misma. Se trataba de una plaza militar que era incapaz de producir el trigo que necesitaba para no morirse de hambre. Y aunque a veces podía conseguir alimentos comerciando con los moros, eso dependía de si las relaciones eran buenas en un momento determinado. En general había una gran dependencia del trigo que llegaba de Andalucía, no de Portugal. Rebelarse contra Felipe IV significaba arriesgarse a un bloqueo que dejaría a la ciudad muerta de hambre en semanas. Lo dejó clarísimo el conde de Torres Vedras en 1652, cuando comentó que, cita, Ceuta ya se habría sublevado si la gente del pueblo no estuviera tan unida con las conveniencias del comercio y correspondencia de Andalucía. Fin de la cita. Y es que si pones a alguien en la disyuntiva de elegir entre cuestiones identitarias y las cosas del comer, lo más normal es que elijan aquello que les llena la tripa. La segunda razón es el bolsillo. Casi todos los ceutíes dependían del Estado con sede en Madrid. La mayor parte de la población o eran soldados o eran personas que cobraban pensiones vitalicias, a menudo heredables, que recibían viudas, huérfanos de militares, hidalgos, clérigos, el obispo y el cabildo de la catedral. Así se explica muy bien que numerosos notables ceutíes escribieran a Madrid cartas rebosantes de fervor en las que juraban morir por el rey. Tenían que quedar bien ante el monarca que controlaba el grifo del dinero en forma de rentas y cargos, o si no se arriesgaban a un empobrecimiento general. Y la tercera razón por la que Ceuta permaneció leal al rey de España fue de cálculo político, tanto de la élite local que creía que tenía más que ganar con Felipe IV, como de la corte de Madrid, que supo cortejar a la ciudad. Le concedió el título de noble y leal ciudad en 1641, repartió indultos y perdones generales, absolvió a los pocos que habían coqueteado con la rebelión y prometió respetar sus leyes, sus fueros y sus costumbres portuguesas. Al ver que el conflicto se alargaba y que habían pasado a depender del rey de Castilla, los ceutíes solicitaron su integración en la corona de Castilla, petición concedida en 1652 y confirmada 4 años después. Durante el reinado de Felipe IV, los caballeros ceutíes consiguieron satisfacer una demanda que hacía tiempo que reclamaban: el poder optar a las órdenes militares y mercedes castellanas, y hacerlo además con un trato preferente que les asegurase unos ingresos. Así, de primeras, los ceutíes se quedaban como estaban, aseguraban su fuente de alimentos y de riqueza, y además les llovían honores. Era una oferta difícil de rechazar. Para responder a la pregunta planteada en el título, la lealtad de Ceuta existió por necesidad económica de parte de los ceutíes y porque Madrid supo abastecerla y premiarla a tiempo. Allí donde la monarquía de España falló en eso, la lealtad se evaporó. En este sentido, una buena prueba de lo que digo se encuentra en otra ciudad magrebí, Tánger. Igual que Ceuta, Tánger fue una posesión portuguesa que se mantuvo fiel a Felipe IV cuando estalló la revuelta de 1640. Pero la fidelidad solo se mantuvo hasta 1643. Ese año Tánger se pasó a los Braganza, y no por un súbito arrebato de nacionalismo portugués, sino por hambre pura y dura. El abastecimiento español funcionaba a base de asentistas, es decir, de contratistas privados que se comprometían con la corona a llevar cierta cantidad de grano cada mes a cambio de dinero. El asentista de Tánger durante meses no cumplió ni con las cantidades que la plaza necesitaba para subsistir, ni con los plazos. Los tangerinos se alimentaron de pan y agua cuando había suerte, aparecieron enfermedades y hubo cartas desesperadas avisando de que la gente se moría de hambre.
Y en esos momentos de agonía se presentaron dos carabelas portuguesas cargadas de pertrechos. La ciudad se cambió de bando cuando fue Lisboa, y no Madrid, quien les dio de comer. El nuevo gobernador luso de Tánger mandó cartas a personajes importantes de Ceuta y muy especialmente al obispo, nacido en Portugal y en apuros económicos por no poder tocar su hacienda allí, para urdir un complot. Los Braganza ofrecían a Ceuta estar mejor atendida que con Castilla y recompensas para sus élites. El plan era montar una revuelta popular que acabase con el gobernador castellano apresado. Si Ceuta no cambió de bando como se hizo Tánger, fue porque los leales a la monarquía de España la abastecieron justo a tiempo. La corte de Madrid se dio cuenta del peligro de contagio tras caer Tánger, así que envió víveres y dinero a Ceuta con urgencia y nombró un nuevo gobernador, el marqués de Asentar, un noble de origen portugués fiel a Felipe IV, que llegó con 100 soldados y provisiones para calmar los ánimos. La llegada a puerto de un barco con grano fue lo que determinó de qué lado cayó cada ciudad. Hay que decir que el carácter de Ceuta no pasó de portugués a castellano de forma inmediata. Durante décadas, Ceuta fue como una pequeña Portugal bajo el gobierno del rey de España. Durante ese tiempo, la ciudad se siguió rigiendo por las leyes portuguesas, con sus fueros y costumbres intactos, los documentos se redactaban en portugués, y el cabildo, la hacienda y las instituciones funcionaban a la manera lusa. Los gobernadores también fueron generalmente portugueses, solo que fieles al rey de España. Las tropas que se mandaron de Madrid tampoco castellanizaron con rapidez la plaza norteafricana. En 1659 todavía un cuarto de la guarnición era de origen portugués, pese a que formalmente se había prohibido que ejercieran el oficio de las armas en Ceuta. Entonces, ¿cómo se castellanizó Ceuta? Se pueden citar dos procesos de larga duración. Primero, el goteo constante, año tras año, de tropas procedentes principalmente de Andalucía. Durante las primeras décadas de dominio castellano, Ceuta se caracterizó por ser una sociedad mixta hispano-portuguesa, ya que alrededor de la mitad de los soldados y oficiales que llegaron se casaron con mujeres ceutíes de origen luso y echaron raíces. Con el tiempo, la balanza demográfica se inclinó irremediablemente a favor de los castellanos, y ese se convirtió en el principal idioma de la calle, al mismo tiempo que las relaciones con el sur de España se estrechaban. El segundo proceso, y quizás el más decisivo, fue la adopción del castellano como lengua administrativa. Durante unos años, el hecho de que las escribanías y la justicia empleasen la lengua portuguesa generó problemas prácticos. Los ceutíes tenían que traducir todos sus papeles cada vez que pedían algo a gobiernos de Castilla. Los castellanos que vivían allí no entendían bien los documentos. Un lío, vaya. Ya en 1669, el marqués de Asentar había intentado el cambio, pero los funcionarios protestaron alegando sus privilegios, y Madrid, para no irritar a los naturales, ordenó respetar el portugués. Tuvieron que pasar 10 años para el cambio. En 1679 el gobernador decidió que la administración y la justicia pasaran al castellano. Lo hizo con el visto bueno de notables de la ciudad, que estaban ya hartos del engorro de las traducciones. Y el Consejo de Guerra aprobó la medida al ver que no había resistencia. El portugués fue muriendo como lengua administrativa y con él se diluyó la antigua identidad lusa. La castellanización de Ceuta, bastante avanzada poco antes del siglo XVIII, fue producto de una lenta disolución negociada por comodidad burocrática y de un cambio demográfico. Ceuta no fue ampliamente reconocida como plaza española hasta 1668. Felipe IV soñó durante años con recuperar Portugal, pero se estrelló una y otra vez. Con múltiples frentes abiertos en Europa y un ejército agotado, las derrotas se acumularon. La derrota sufrida en la batalla de Villaviciosa en 1665 fue la puntilla. Muerto Felipe IV ese mismo año, su viuda, Mariana de Austria, regente en nombre del niño Carlos II, tuvo que sentarse a negociar la paz. No obstante, Ceuta se convirtió en un gran escollo de la negociación. Eso se debía a que el rey de Portugal había cedido Tánger a Inglaterra en 1661 como parte de la dote matrimonial de su hermana con el rey inglés, y en esa cesión se incluyeron derechos sobre Ceuta. Varios ministros portugueses, algunos de ellos antiguos gobernadores de Ceuta, también trataron de torpedear la negociación en torno al enclave magrebí. Pese a todo, la monarquía de España se mantuvo firme e insistió en que se debía reconocer el estatus nuevo de Ceuta. El 13 de febrero de 1668 se firmó, por fin, el Tratado de Lisboa, en el que España reconocía la independencia de Portugal y ponía fin a 28 años de guerra. El acuerdo establecía que cada bando debía devolver todas las plazas conquistadas durante el conflicto. Todas, menos una. La ciudad de Ceuta fue la excepción del acuerdo porque se había mantenido fiel por decisión de sus élites dirigentes, no porque nadie la hubiera tomado por la fuerza. Para recapitular, responder que Ceuta es española por la fidelidad demostrada en 1640 es quedarse en la superficie y ver las cosas muy de color de rosa. Ceuta se quedó con la monarquía de España porque comía al trigo andaluz,
porque la ciudad entera vivía de los estipendios y pensiones del rey, y porque tenía Andalucía a tiro de piedra mientras Lisboa quedaba más alejada. Rebelarse era pasar hambre y quedarse sin sueldo de la noche a la mañana, sin garantías claras de que un reino de Portugal independiente y en guerra pudiera satisfacer sus necesidades. Por muy portugueses que fueran culturalmente, sus dirigentes hicieron una demostración de pragmatismo. Y si Madrid no hubiera podido abastecer y premiar a tiempo la ciudad, Ceuta habría terminado cambiando de bando como hizo Tánger. De aquella ciudad portuguesa queda hoy una sociedad plural, donde conviven cristianos, musulmanes, hindúes, judíos y ateos. El reino de Marruecos reclama soberanía sobre Ceuta, pero sus repetidos fracasos militares en tomarla y la historia que he contado en este episodio explican por qué una plaza que fue la primera joya del imperio portugués de ultramar acabó ondeando y sigue ondeando la bandera del Estado español. ¿Qué te ha parecido la historia sin mitos de cómo Ceuta pasó a manos de la monarquía de España? ¿Y qué opinas sobre las reclamaciones territoriales de Marruecos? Estoy deseando leer tu opinión en los comentarios. Ya que estás, acuérdate de suscribirte al canal de YouTube o a los dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, y apóyame en patreon.com/La Historia Hispana o con una membresía a YouTube para obtener beneficios como merchandising exclusivo, aparecer en los créditos o acceso anticipado a los episodios. Gracias por tu atención y ¡hasta pronto!